Buenos días. Es un gusto y una bendición saludarles. En estas últimas semanas, desde hace tiempo en realidad, los últimos meses, hemos estado recibiendo una serie de llamadas o de mensajes donde la gente nos pide que oremos por ellas. Porque, como todos en algún momento, están enfrentando problemas, situaciones, ¿verdad? En su matrimonio, han perdido algún ser querido, con sus hijos, andan en las drogas, en el alcohol, tienen falta de trabajo, están enfrentando lucha con las drogas, se sienten solas o solos, no tienen una pareja, tienen un vacío existencial, no encuentran qué, tienen familia, tienen trabajo, tienen salud y a pesar de eso se siente mala gente, están en depresión, hay adulterio en el matrimonio, hay drogas, hay maltrato, total, una serie tremenda de situaciones que en la vida muchas veces se enfrenta. Y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cuando estas situaciones suceden, cuando hay la pérdida de un ser querido, un matrimonio que está a la deriva, falta de salud o de trabajo, llega la tristeza y llega la angustia, nos invade. No es algo que sea propio de nosotros y llega una invasión de algo que es un enemigo. Solo el enemigo invade, un amigo no invade, pero llega un enemigo y nos invade, ¿verdad? En este caso, pues es el diablo, son las cosas malas, ¿verdad? Que en un momento dado Dios permite, porque algo quiere enseñarnos. El día de hoy vamos a ver, precisamente el tema se llama Cuando la tristeza y la angustia nos invaden. Oremos. Dios, el día de hoy te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, en este bello día. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos y hermanas que se han comunicado y que están pidiendo, Señor, están clamando a ti, están orando a ti, porque los liberes de todas esas situaciones que están teniendo en sus vidas, en esa tristeza, en esa angustia, en ese dolor, Señor, que en un momento dado parece o pareciera que no se oye la oración, que tú no inclinas tu oído, Señor, pero sabemos que no es así, que tú eres fiel, que tú eres justo, que tienes tus tiempos, Señor, y que esos hermanos y hermanas que el día de hoy están pasando por una prueba o por una consecuencia de alguna mala decisión, serán rescatados por ti. Que tú no te olvidas de tus hijos, Señor, que los deseos para nosotros tuyos son buenos, agradables y perfectos, que tus planes son mejores que los nuestros, pero también, Señor, que muchas veces tienes que disciplinarnos, tienes que corregirnos para que nosotros podamos corregir el rumbo y a través de esto honrarte, bendecirte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que escuches las oraciones de todos los hermanos que están clamando a ti, de todas las hermanas, y que en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos liberes de todas las aflicciones que podamos y puedan los hermanos estar enfrentando. Así sea. Amén, amén y amén. Miren, la angustia, la tristeza, la soledad, los celos, la depresión, la envidia, la desesperación, la impotencia, la rabia que a veces sentimos, el de repente inmovilizarnos o simplemente rendirnos, cuando hay una muerte anímica o espiritual, es algo terrible en la vida de cualquier ser humano. Y llega un momento en que hay desesperación, que hay angustia, que hay tristeza, nos invaden esa serie de sentimientos, ¿verdad? Que tal parece que no hay salida, que cada vez, cada día, en cada momento, esto se vuelve más oscuro, ¿verdad? Que a veces logramos ver la lucecita ahí al fondo del túnel de la salida y luego la perdemos de vista. Es una sensación horrible. Yo creo que todos
en algún momento dado hemos pasado por estas pruebas, hemos pasado a pagar consecuencias de malas decisiones que muchas veces tomamos, y muchas veces, sobre todo el creyente, recurre inmediatamente a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre, al Espíritu Santo, y clama con gran fervor, con mucha fe, pero de repente sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, que hemos rogado una y mil veces y tal parece que Dios no nos escuchara. Tal parece que Dios no tiene una respuesta para nosotros. Quiero decirte que esto no es así, hermano. Esto no es así. Dios está al pendiente de ti. Dios escucha tus oraciones. Sabe cuáles son tus necesidades. Pero Él tiene sus tiempos. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por desiertos, que tengamos tropiezos, ¿verdad? Que paguemos consecuencias para aprender lo que Él quiere que nosotros aprendamos para mejorar. Nunca, hermano, nunca una prueba es como en la escuela, hermano. Una prueba es para que asciendas, para que si estás en primaria pases a secundaria, si estás en secundaria pases a preparatoria, estás en profesional, te recibas y tengas una mejor preparación. Y las pruebas no son fáciles. Tienes que estudiar, tienes que dedicarte, tienes que sacrificar muchas cosas, diversión, descanso. Tienes que sacrificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú quieres superar la prueba. Igual con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Padre. Muchas veces, como tú a tus hijos, le quitas la tablet a tu hijo o le apagas el internet. Y para él, este problema es tan severo como el que tú puedas tener más grave del mundo. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué lo haces? Porque quieres corregir algo, porque quieres que algo haga él para bien, porque sabes que algo le está haciendo daño. Cuando lo llevas, tu hijo se corta, estando pequeño, se corta, lo llevas a la curación y sabes o tú mismo le vas a limpiar la herida y lo vas a lastimar. Y el niño podrá decir, qué malo es mi padre o qué mala es mi madre, me está lastimando, me está sangrando. Pero tú sabes que ese dolor que estás provocando es para limpiar la herida y no se vaya a infectar y vaya a tener otras consecuencias. Yo me acuerdo cuando hace muchos años mi hijo estaba muy pequeño, 2 o 3 años, lo iban a operar. Y llegó un momento en que llegaron con la camilla y lo sacaron y lo acompañamos hasta la entrada de quirófano. Y ya iba con suero y toda la cosa, era algo sencillo, pero todos lo iban a anestesiar de manera completa. Y llegó un momento en que decía el doctor que adentro el niño lloraba, ¿verdad? Imagínense lo que ha de haber sentido, ¿verdad? Mis padres me abandonaron, me dejaron solo, me están inyectando, me están causando dolor y mis padres me abandonaron. Y les grito y no me escuchan. Les grito y no vienen. ¿Por qué tardan tanto? Pero la verdad es que era un proceso necesario. Era por su bien, era para su salud, para su bienestar. Aparentemente había un abandono de nosotros hacia nuestro hijo. Aparentemente lo habíamos dejado solo. Aparentemente estamos permitiendo que lo inyectaran y que le doliera. Pero era algo necesario. Ahora quiero decirles que estas situaciones de prueba, de dolor, de angustia, no son exclusivas tuyas y mías. Muchos grandes hombres de fe en la Biblia han pasado por estas duras pruebas y bastante duras. El mismo Señor Jesucristo, lo vamos a ver, pasó por estas duras pruebas y también oró. Y por momentos, Él al final dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no era eso. Vamos a ver qué era. No hay tal abandono, no hay tal, ya no te escucho, ya no te quiero, ya no me interesa. No hay tal. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. En tu angustia, en tu dolor, en tu oscuridad, en tu muerte anímica y espiritual, hay un propósito, hay un propósito.
Muchas veces, entre más necios y más tercos somos, necesitamos una sacudida más fuerte para despertar, para, para, para revivir. Y muchas veces estas sacudidas son fuertes. Pero vamos a ver que nuestro Señor eh, normalmente tiene propósitos para cada prueba que nosotros pasamos. Les voy a pedir que vayamos a la primera lectura de este día. Es Salmo capítulo 6, versículos de 1 al 10. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libera mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Este salmo es David el que está clamando. Es David el que está invocando a Dios, está clamando a Dios, ¿verdad? En un momento de gran turbación y de gran dolor para él. Él en este momento estaba siendo perseguido por su hijo para matarlo. O sea, no era cualquier problema, no era que el hijo se estuviera portando mal y fuera y le diera un manazo, no. El hijo se había rebelado contra él, había violado a su esposa y a sus concubinas, el hijo, y andaba tras él con un ejército para matarlo. Había corrompido a muchos de sus amigos que lo habían traicionado al rey David, al gran rey David, al ejemplo de ejemplos dentro de la Biblia, al que el Señor invoca, al que se dice hijo de David, el Señor Jesucristo, al que David el que va a reinar en su reino. O sea, David es un personaje importantísimo en la Biblia, ¿verdad? Refleja mucho a Jesús y Jesús le da un lugar muy especial. Pero a pesar de eso, David pasó por angustias, por tristeza, por depresión, por desesperación, por oscuridad, por impotencia. El verse traicionado, ya no digamos por sus mejores amigos, sino por su propio hijo, ¿verdad? Y miren cómo clama: sálvame. Se ha consumido mi fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho con mi llanto. Ruego en mi cama, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. ¿Cuántas veces, hermano, te has sentido? Me he sentido así. Ya no puedo llorar más, ya no hay lágrimas, ya no puedo, incluso ya de tanto sentir, ya no siento. Pero sé que algo me está turbando, algo me está dañando, y clamo con desesperación. Clamo de repente ya, con gran desesperanza. Siento que mi Dios no me escucha, pero miren cómo él mismo termina con una actitud victoriosa, una actitud de confianza, una actitud de fe. Dice: apártense de mí los hacedores de iniquidad. Dios ha escuchado mi lloro, ha escuchado mi ruego, ha recibido mi oración, y se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Todas esas cosas que ahorita están invadiendo tu vida, están llegando de manera ilegítima a tu vida, hermano, hermana, van a ser avergonzados, van a ser eliminados, porque Dios no ha dejado de escuchar tu ruego, no ha dejado de escuchar tu súplica, ha visto las lágrimas de tus ojos y sabe que estás sufriendo.
Pero Él tiene sus tiempos, Él tiene su plan. David recuperó el trono. David llegó a viejo siendo rey y recibió gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, David al principio clama y le dice, ya no puedo más, se ha consumido mi fuerza de gemir. Ahora, esto es David, pero no es David el único que hace un clamor de este tipo. Vayamos al siguiente versículo, Mateo capítulo 26, versículos 37 y 39. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Estamos hablando de Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínense, aquí nuestro Señor Jesús estaba a punto de ser entregado. Él, siendo Dios, era también hombre. Y él sentía hambre y frío y dolor como tú y como yo. Él sabía que iba a enfrentar momentos atroces que lo iban a deshacer a golpes, a latigazos, a golpes y demás. Dice la palabra que podían contarse aún sus huesos. Esas de repente imágenes que nosotros vemos de nuestro Señor Jesucristo crucificado con 3 latigazos y un moretón, no hombre, eso es falso, total, de toda falsedad. Nuestro Señor fue molido, dice la palabra, a golpes. Su cuerpo fue deshecho. Se podían ver sus huesos donde pegaba y arrancaban el tejido del Señor. Perdió hasta la última gota de sangre. Y luego fue crucificado. No sin antes ser insultado, ser agraviado, ser abandonado por sus discípulos, ser negado por Pedro, ser abandonado por ese pueblo y pedido que se le matara, por ese pueblo al que le había hecho milagros, al que había salvado vidas, al que había hecho caminar a paralíticos, ver a ciegos, oír a sordos. Ese mismo pueblo dijo, mátenlo, mátenlo, dejen libre al ladrón y maten al inocente. Ese pueblo, ¿verdad?, que también había traicionado al Señor. El Señor en ese momento, ¿verdad?, estaba recibiendo toda la injusticia que un ser humano puede recibir. Estaba solo, golpeado y sentía. No pensemos que porque era Dios no sentía. Él también era hombre. Él también sangraba. Tenía la misma piel que tú tienes. Sentía el mismo dolor que tú sientes. Lo angustiaba la traición de sus discípulos que se habían dispersado, habían huido todos. Él también estaba sufriendo y él también dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice previo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Esa angustia que tú tienes, esa angustia que yo tuve, esa tristeza hasta la muerte, es algo que el Señor Jesús sintió y que por eso dice, Él no es ajeno a tu dolor. Él sabe lo que estás sintiendo. Él sabe lo que estoy sintiendo. Él conoce cada uno de tus pesares. Él conoce el dolor. Él conoce la angustia. Él conoce la oscuridad de estar solo y abandonado. Él conoce la tristeza. Él, hermano, conoce el sufrimiento físico que podamos tener en una enfermedad. Él fue destrozado, hermano. Pero también oró al Padre, diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, porque ese es tu propósito. Ese es tu propósito para conmigo y yo soy obediente. Voy a cumplir tu voluntad. Porque como lo vamos a ver, después de cumplir su voluntad, después de ese sufrimiento, después de esa gran turbación, venía otro momento de gloria. Entonces, ahora,
dice, bueno, yo soy hijo de Dios. Vamos al siguiente versículo. ¿Por qué el Señor me lastima? ¿Por qué el Señor me daña así? O permite, Él no me daña, Él no lastima, pero muchas veces permite para que nosotros permitimos. Nosotros no picamos a nuestro hijo, va una enfermera, pero ¿por qué es necesario? Nosotros no lo operamos, pero lo llevamos al quebrado. ¿Por qué es necesario? Por su bien. Entonces el Señor permite algunas cosas por tu bien y por el mío. Dice Hebreos 12, 6, del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Me gusta mucho este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes son hijos legítimos. Hermano, parte del amor es la corrección. Tú no puedes permitir que si tu hijo está por un mal camino, por no corregirlo, por no darle un manazo, por no darle un coscorrón, por no darle una nalgada, se pierda. Que ahorita que es violencia, que es lo que sea, hermano, lo que sea. Yo prefiero, ¿verdad? Y un día se lo dije a una psicóloga, no, una nalgada, no, que eso es lo que sea, doctora. Yo prefiero ir a la cárcel por violencia y que mi hijo se corrija a no hacer nada y que se eche a perder. Prefiero llevarlo a que lo operen para que se salve a no querer que lo lastimen. Prefiero que lo inyecten, prefiero que le cubran una herida para que se salve a que no lo lastimen. Prefiero que se tropiece y se equivoque y que pague las consecuencias porque va a aprender. Si reprueba un año, que repruebe el año. Ya pagará, viene la computadora, viene el teléfono, va a pagar, va a tener consecuencias, ¿verdad? Igual que nosotros, hermano. De repente, cuando sobregiramos con X o Y comida y estamos con sobrepeso, andamos con problemas cardíacos, andamos con problemas de diabetes, andamos con problemas de presión, pues es una consecuencia. Y luego decimos, Señor, ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque hiciste mal. O nos metimos en una bronca que nos corren del trabajo. ¿Por qué? Pues porque llegabas tarde, faltabas, muchos robaban y todo. Entonces, muchas veces son consecuencias. Entonces, dice Hebreos 12:11, el siguiente versículo, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice ahí mismo en Hebreos 12:15 y 16, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Qué es lo que dice el primer versículo? Ninguna disciplina nos causa así como que, ay, qué padre, mi papá me dio un coscorrón. A mí en aquel entonces utilizaba, ¿no? El cintarazo, ya no el guarachazo, eso ni dolía, ¿no? Pero sí el pegarte con un cinto mínimo, ¿verdad? Y dolía, ¿verdad? Y entonces tenías que hacer mucho escándalo para que dejaran de pegarte. Pero así como que alegría no me causaba, pero tampoco fue injustificado todas esas correcciones. Yo no recuerdo que mi papá algún día haya llegado a decir, venga mijo, hoy tengo ganas de darle unos cintarazos. Pues como, ¿por qué? No, pues hoy me dieron ganas. No, jamás fue así. Ya había hecho algo. Yo era bastante travieso, ¿no? Y pues había la corrección y no me gustaba. Pero gracias a eso, yo el día de hoy, a mi padre, le agradezco que haya tenido esa disciplina
de repente dureza, porque de otra manera, si así de repente me descarrié, yo no sé dónde hubiera parado si no hubiera tenido, uno, su ejemplo, como lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Padre. Y dos, con esa disciplina que muchas veces fue dolorosa, porque fue dolorosa, ¿verdad? Ya se metió una bronca, a ver cómo le hace, póngase a trabajar, pague, este, y afronte las consecuencias, sufra las consecuencias, viva las consecuencias, a ver si aprende. Entonces, pero sí tenemos que tener cuidado de una cosa, hermanos. Nosotros no debemos perder la fe hacia nuestro Señor. Él te está oyendo, Él conoce tu dolor porque lo vivió, Él también vivió en carne. No puedes, no debes perder, sí puedes, ¿verdad? Perder la fe y pensar que Dios te ha abandonado. No es así, hermano, no te creas. Esa es la voz del enemigo que está diciendo, Dios no te escucha, no le interesas, no le importas, te ha abandonado. No es así, mentira, no es así. Tú tienes que conservar la fe, tienes que vencer, porque como dice aquí, decía el versículo anterior, decía, no sea que por un solo plato de lenteja pierdas la gloria de Dios. Esaú perdió la progenitura, ¿verdad? Sí, calmó el hambre en ese momento, pero perdió la progenitura por un plato de lentejas. Muchas veces, hermano, tenemos que tener cuidado. En nuestra desesperación o en la desesperación, muchas veces cometemos errores o tomamos decisiones o emprendemos acciones que lejos de resolver el problema, lo agudizan peor. Gente que está en problemas y le da por drogarse o emborracharse. O para resolver el problema, miente. O busca vengarse y genera cosas negativas en su alma y en su espíritu. O que con tal de salir un problema va y se corrompe para recibir dinero mal habido. O roba para tratar de solucionar un problema y después tiene el problema y está en la cárcel. Tiene el problema y fue corrido. Tiene el problema y fue descubierto y tiene la vergüenza para él y su familia. ¿Cuántas veces en un matrimonio donde hay adulterio o hay algunos problemas, las amigas le dicen, hombre, tú desquítate, véngate, se adultera también? No, caray, si hay un pecador que adulteró y la solución es que haya dos, no, por favor, dos problemas nunca son mejor que uno. Tengo problemas para tener dinero, prostitúyete. Entonces sí, nunca ese dinero va a ser solución, te lo aseguro. El dinero mal habido nunca produce la plenitud que produce cuando Dios te da frutos, ¿verdad? Entonces, mucha gente tiende a drogarse, a mentir, a adulterar, a corromperse, a vengarse, a prostituirse o a agredir. En lugar, ya hubo un problema por ahí y en lugar de buscar una solución, voy a agredo y después hasta los golpes y hasta la cárcel y se armó por el problema. ¿Por qué? Porque trato ya no de confiar en Dios. Señor, ayúdame. Tengo mucho esperando, estoy desesperado, te he pedido 1000 veces, sí, pero voy a esperar, Señor. Voy a esperar a que en tu tiempo tú me des la solución porque sé que va a ser buena, agradable y perfecta. De otra manera, si hago esto de vengarme, de agredir, de robar, si trato de solucionarlo por mis medios, voy a meterme en más problemas. No voy a solucionar el problema anterior y voy a meterme en más problemas. Eso asegúralo. Y yo creo que tú como yo tenemos experiencia en ese sentido. Cuando hemos tratado de solucionar las cosas por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra brillantez, normalmente terminamos haciendo una tontera y terminamos pagando consecuencias más graves. No es con tus fuerzas, hermano. Hay que confiar porque de ahí viene la solución, te lo aseguro, ¿verdad? Entonces, dice, vamos a ver qué es lo que dice Dios con este respecto, a qué es lo que está Él esperando o qué es lo que está haciendo con respecto a ti. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará
todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese hijo que corrige, ¿sí? Heredará todas las cosas del Rey del universo. Entonces, nuestro Dios nos corrige y permite cosas y consecuencias porque nos ama y está esperando. Entre más nos resistamos, entre más forcejeemos. Ahora, muchas veces el mismo David en su primera parte: Señor, ¿por qué me has abandonado? Me da la impresión de que no me oyes. De repente, en nuestra impotencia, peleamos con Él y Él nos entiende. Él nos entiende porque sabe de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? Señor, tú no me oyes. Señor, tú eres injusto. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, no preguntes por qué. Pregunta ¿para qué? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué este problema? ¿Para qué esta consecuencia? Y verás, como lo has visto en otras ocasiones, esos problemas que has tenido en otro momento en tu vida, que parecían insalvables, que parecían sin solución, que parecían imposibles, que te tenían en eso que dijimos al principio, que la tristeza y la angustia te habían invadido, que la soledad, los celos, la oscuridad, la impotencia, la angustia, la depresión, la desesperación, la rabia, te habían alcanzado y que parecía que no había solución. El día de hoy voltea hacia atrás, hermano, y date cuenta que de ese problema saliste fortalecido, que de ese problema sacaste una experiencia de vida, que después te sirvió para ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor empleado, mejor hijo de Dios. Entonces, voltea hacia atrás y así como en otras ocasiones el Señor te sacó de grandes aprietos, de grandes problemas, de grandes pruebas, de grandes consecuencias, el día de hoy va a ser lo mismo. Nuestro Señor no cambia. No es hoy sí, mañana no. El problema es que es en su tiempo. Y no problema. La bendición es que es en su tiempo. Y no es conforme a tu voluntad, sino es conforme a la de Él. En su tiempo y en su voluntad. Pero, ¿sabes qué? El tiempo de Él es perfecto y su voluntad también. Porque de repente si nos diera lo que nosotros pedimos, ay mi Dios, no sé dónde estaríamos, ¿verdad? No sé dónde estaríamos. Dice el último versículo ahí en esa misma lámina, Romanos 8:18. Bueno, leímos Apocalipsis, dice que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y dice Romanos 8:18, y si hijos, si somos hijos, después de que nos corrija, después de que nos proteja, después de que nos escuche, después de que nos dé su misericordia y su gracia, hermano, vamos a ser también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, cuando Cristo estaba ahí siendo destrozado, molido a golpes, Él sabía que por muy fuerte que fuera la prueba, la gloria venidera, lo que le esperaba era mucho mayor. Mucho mayor. David pasó por muchas pruebas, unos grandes hombres de Dios. Saúl trataba de matarlo. Lo persiguió y fíjense en las cosas, no se conocen la historia. Saúl muchas veces estuvo a merced de David para que lo matara. Y lo lógico hubiera sido, bueno, él trata de matarme, yo lo mato primero. David tuvo varias oportunidades de deshacerse de él, de matarlo, y no quiso hacerlo, porque sabía que no era la voluntad de Dios, que bien o mal Saúl era un ungido también por Dios y que no podía atentar contra él. Y simplemente esperó el tiempo, pasaron muchos años, Saúl duró 40 años en el trono, ¿verdad? Tuvo que esperar
para reinar, y aún dentro de su reino tuvo problemas. Pero finalmente el Señor lo ensalzó en grado sumo y lo llevó más allá de las aflicciones a la gloria venidera, que es lo que nosotros esperamos. Pero esa gloria, hermano, desde ya está aquí. Ese reino de Dios ya está aquí. Yo te digo, hermano, el Señor está presto a escuchar tus oraciones. El Señor inclinará su oído. El Señor te está escuchando. Ve a Él. Ve a nuestro Señor Jesucristo. Ve a la oración con fe. Pídele, no que se haga tu voluntad, sino que se haga su voluntad en su tiempo. Pide fortaleza, pide, ¿verdad?, consuelo, pide fe, que fortalezca tu fe, hermano. Porque las luchas, las pruebas, para ti, que eres un triunfador, para mí, que soy un triunfador, hijo de Dios, son fuertes, hermano. A un niño se le da una pesa de 2 kilos para que la levante. A una gente ya más adulta, pues va a levantar 40, 50 kilos. Una gente que se ha fortalecido, como tú, como yo en la fe, nos van a dar una prueba, una pesa de 80, 100 kilos. Y conforme te vayas fortaleciendo, tus pruebas serán más fuertes, pero también tus premios y las bendiciones serán mayores. No es lo mismo un examen para un niño de kinder, para un niño de primaria, que para un muchacho de profesional, y peor aún de doctorado. Está más arriba. Los profesores, en este caso nuestro maestro Dios, espera más de ti, de mí. No te va a poner, hermano, una prueba de primaria. Te va a poner una prueba al nivel que Él sabe que puedes soportar. Él no te pondrá ninguna prueba, ninguna tentación que no puedas soportar y superar. Ninguna. Eso tenlo por seguro. Entonces, hermano, tú tienes los instrumentos que Dios te ha dado. Ponte la armadura de fe, la oración, la fe. Y verás que habrá respuesta a tus oraciones. Verás que nuestro Dios no nos ha abandonado, que si nos corrige es porque nos ama, si nos pone pruebas es porque quiere que avancemos. Si Él sabe que tienes capacidad, Él te llevará más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Claro que ese más adelante implica caminar, ¿verdad? Y muchas veces caminar en pleno sol, en el desierto, cuesta arriba, con sed, con hambre, pero ir avanzando, 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 avanzando. Hermano, que las trampas del cuerpo, las trampas del enemigo, las trampas del diablo no te detengan. No escuches la voz del que te dice que Dios te ha abandonado. No escuches la voz del que dice que estás solo. No escuches la voz del que dice que no eres merecedor de la ayuda de Dios. No escuches la voz del que por un plato de lentejas, por ir a robar, vas a tratar de solucionar el problema. No, no es así, hermano. No escuches la voz de aquel que te dice que si tu esposo o tu esposa te engañó, tú engáñalo y con eso vas a solucionar el problema. No, no es así, hermano, no es así. No escuches la voz de aquel que te dice que tus problemas se van a solucionar con un trago, con una droga. No es así, hermano. No escuches, peor aún, esa voz que te dice que ya no hay esperanza, que ya no vale la pena vivir, y que vayas y te cuelgues de una viga o te pegues un tiro, hermano. No escuches esa voz. Esa es la voz del enemigo. Nuestro Señor está presto a cuando tú y yo nos hinquemos, cuando tú y yo vayamos, Él nos va a responder. Cuando vayamos a su manual, aquí vamos a encontrar respuesta, aquí vamos a encontrar consuelo, aquí vamos a encontrar soluciones, aquí vamos a fortalecer nuestra fe, y ninguna cosa, ningún arma
creada por el hombre, prosperará en nuestra contra. Si nosotros cavamos sobre la roca y cavamos hondo y cimentamos nuestra vida en Jesucristo, ninguna tormenta, ningún huracán, ningún problema podrá derrumbarte, hermano. Eres hijo de un Dios todopoderoso. Eres hijo del Creador del universo. Él permitió que tú y que yo naciéramos. Y no fue por error, fue por su voluntad. Desde hace millones de años que Él decidió que tú nacieras. Y no nació y no lo hizo para que sufrieras. Él tiene grandes planes para ti, hermano. Date la oportunidad de confiar en Dios, de creerle, de saber y darte cuenta de que esta prueba, este tropiezo, esta consecuencia es la puerta para tiempos mejores. Hermano, sigamos orando unos por otros para que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, traiga pronto alivio y traiga prontas soluciones a los problemas que puedes estar enfrentando en tu vida, en tu familia, en tu salud. Ese dolor por la pérdida de un ser querido, esa disolución de un matrimonio, ese hijo que anda en las drogas, esa falta de trabajo. Hermano, pronto, muy pronto, si tienes fe, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, habrá de bendecirte como bendice, ¿sí?, a todos aquellos que le aman y que lo siguen. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque hoy nos has enseñado que no todo es un jardín de rosas, Señor, que no todo es conforme a nuestra voluntad, sino que tú, Señor, tienes preparado. Y por eso en el mundo hay desiertos, por eso las flores tienen espinas. Hay momentos en que no vamos a saber por qué, pero tú nos vas a guiar de la mano, nos vas a llevar por el camino correcto. Aún en la oscuridad, Señor, debemos tomar tu mano. Aún en la tormenta debemos tomar tu mano. Aún en los peores momentos y más en los peores momentos debemos tomar tu mano. Tú, Señor, eres fiel. Tú, Señor, sabes el mejor momento para todas y cada una de las cosas de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, que nos des fe, que nos des confianza en ti, que nos des esa lucidez de no soltarnos de tu mano, de clamar a ti una y otra vez. Y tú, Señor, tendrás planes y tienes planes perfectos y agradables, y la gloria venidera ha de manifestarse en todos y cada uno de nosotros. Lo decimos por fe y con fe, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana. Les pedimos que estos videos los compartan con otra gente que pueda editarlos, para que también reciban una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Que estas palabras que Dios nos da sean un bálsamo para sus vidas. Dios los bendiga.